Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy amigos les traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la boca abierta, pegados a la pantalla y sin poder creer lo que estamos leyendo. Sí, así es el mundo del espectáculo turco, que ya sabemos que nos regala tantas emociones y tramas dignas de telenovela, nos sorprende una vez más. Y cuando hablamos de sorpresas, hay dos nombres que inmediatamente nos vienen a la mente, dos nombres que han conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su química arrolladora. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque hoy vamos a desgranar al detalle lo que está sucediendo con ellos, una noticia que, como dice nuestro título, llega justo para remecer el panorama de este 3 de diciembre de 2025. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, porque créanme, con lo que les vamos a contar hoy, no se van a querer perder nada de lo que viene. Y es que, señoras y señores, la noticia, que ha explotado como una bomba en redes sociales y medios de comunicación, gira en torno a un posible reencuentro profesional, y algunos ya están soñando con mucho más, entre nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos, para quienes quizás no estén tan al día o necesiten un pequeño repaso, que la pareja se robó el corazón de millones de personas con su icónica actuación en la serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real. Y aunque ellos siempre mantuvieron un perfil discreto, las miradas, los gestos y la conexión que proyectaban eran suficientes para alimentar esa llama de esperanza en sus seguidores. Fueron 2 temporadas que nos cautivaron, que nos hicieron suspirar, reír y, en definitiva, enamorarnos de la historia de amor de Can Divit y Sanem. Esa serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global y catapultando a la fama internacional a sus protagonistas. La magia que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en Erkenzikuş era innegable. Cada escena juntos estaba cargada de una energía especial, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Can con su interpretación de Can Divit, un fotógrafo exitoso y carismático, y Demet como Sanem, una joven aspirante a escritora con un espíritu soñador y una gran sensibilidad, formaron una dupla perfecta. La trama, aunque con sus giros dramáticos y cómicos típicos de las producciones turcas, giraba en torno a la complejidad de sus personalidades y la evolución de su relación, desde la hostilidad inicial hasta un amor profundo y apasionado. La serie no solo nos regaló momentos románticos inolvidables, sino también lecciones sobre la vida, los sueños y la importancia de perseguirlos. Ahora, ¿es exactamente lo que ha desatado esta ola de entusiasmo y sorpresa? Pues bien, los rumores, que como siempre van y vienen, han cobrado una fuerza tremenda en las últimas semanas. Se habla de un nuevo proyecto, un proyecto que los traería de vuelta a la pantalla, y lo que es aún más intrigante, juntos. Se rumorea que una importante productora con un historial de éxitos tanto a nivel nacional como internacional, estaría negociando activamente con ambos actores para protagonizar una nueva serie o incluso una película. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los detalles son escasos, deliberadamente escasos, pero las implicaciones son gigantescas. ¿Se tratará de una continuación de Erkenzikuş de alguna forma, quizás una precuela o una secuela que explore las vidas de Can y Sanem años después? ¿O será una historia completamente nueva, una oportunidad para que exploren roles diferentes y demuestren su versatilidad, pero con esa magia intrínseca que solo ellos dos saben crear cuando comparten escena? Las especulaciones vuelan a toda velocidad, y es completamente natural, porque la demanda por verlos juntos de nuevo en acción es astronómica. Los fans, muchos de ellos, han estado pidiendo a gritos este reencuentro desde que terminó la serie, y parece que sus deseos, al fin, podrían estar a punto de convertirse en una realidad tangible. Hemos sido testigos en redes sociales de miles y miles de comentarios, peticiones fervientes, montajes creativos y todo tipo de manifestaciones de cariño y esperanza por parte de los seguidores. La etiqueta almohadilla Can Demet juntos de nuevo o variaciones similares, se ha vuelto tendencia global en múltiples ocasiones, demostrando el inmenso cariño y la devoción que el público tiene por esta dupla icónica. Y es que, seamos completamente sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir no es algo que se vea todos los días en la industria del entretenimiento.
Tienen esa chispa, esa conexión innata, esa electricidad que hace que una historia de amor cobre vida de una manera tan genuina, tan conmovedora y tan creíble que te atrapa desde el primer momento. Sus actuaciones son sólidas, profundas y emotivas, sus personajes, incluso en sus contrastes, se complementan a la perfección, y juntos crean esa atmósfera mágica y envolvente que te engancha y te hace invertir emocionalmente en su relación. Por eso, la sola idea de volver a verlos compartir escena, de presenciar esa complicidad que tanto nos cautivó, es un regalo invaluable para todos los amantes de las series turcas y, de manera especial, para aquellos que quedaron irrevocablemente prendados de la historia de amor de Can Divit y Sanem. Pero, ¿qué se sabe exactamente sobre este tan esperado reencuentro? Según algunas fuentes muy cercanas a la producción, que obviamente prefieren mantenerse en el anonimato por el momento para no entorpecer las negociaciones, las conversaciones estarían muy avanzadas. Se estaría buscando activamente un guión que esté a la altura de las altísimas expectativas generadas, algo que pueda revivir, o incluso superar, esa conexión especial que cautivó al mundo. Se comenta en los círculos de la industria que el género podría ser predominantemente romántico, como muchos esperan, pero con tintes dramáticos que añadan profundidad y complejidad a la trama, y quizás un toque de comedia inteligente y bien integrada, algo que les permitiría a ambos actores explorar nuevas facetas de su considerable talento. Imaginemos por un momento a Can Yaman interpretando a un personaje complejo, quizás con un pasado turbulento, lleno de misterios y redenciones, y a Demet Özdemir brillando como una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación, pero también vulnerable y con sus propias luchas internas. Las posibilidades son infinitas y la expectación, como pueden fácilmente imaginarse, está por las nubes, alcanzando niveles estratosféricos. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener los pies en la tierra, que aunque los rumores son increíblemente fuertes y las fuentes parecen indicar que hay algo muy sólido y prometedor detrás de todo esto, hasta ahora no hay confirmaciones oficiales por parte de los actores o de las productoras involucradas. En el vertiginoso y a veces impredecible mundo del entretenimiento, las negociaciones pueden ser procesos largos, complejos y, en ocasiones, sorprendentemente volátiles y a veces, las cosas cambian de un momento a otro. Sin embargo, la oleada de información que ha surgido en los últimos días, la seriedad con la que se están manejando estos rumores en los medios y la aparente cercanía de las negociaciones, nos dan motivos más que suficientes para ser muy optimistas. El simple hecho de que se hable de fechas concretas, incluso de un posible inicio de rodaje para finales del próximo año o principios de 2026, añade un nivel significativo de credibilidad a estas fascinantes especulaciones. Además, pensemos en el impacto colosal que un reencuentro de esta magnitud tendría a nivel internacional. Can Yaman ya cuenta con una carrera consolidada y exitosa en Italia, donde es una estrella de primer nivel, y está explorando activamente proyectos en Hollywood, demostrando su ambición y su talento global. Demet Özdemir, por su parte, también ha estado trabajando incansablemente en diversas producciones de gran éxito en Turquía, y ha ganado un reconocimiento considerable fuera de sus fronteras, siendo admirada por su trabajo y su presencia escénica. Un reencuentro de esta envergadura no solo sería un éxito rotundo para ellos individualmente, consolidando aún más sus ya impresionantes carreras, sino que también solidificaría aún más la presencia y la influencia de las producciones turcas en el mercado global. Sería una prueba irrefutable y contundente de que el talento turco, con su calidad, su emotividad y su capacidad para contar historias universales, tiene el poder de cautivar a audiencias de todas partes del mundo, sin importar idiomas o culturas. Y aquí viene la parte que estoy seguro muchos de ustedes están esperando con una anticipación casi insoportable: ¿cómo reaccionaron los fans a esta noticia, o mejor dicho, a los rumores de esta noticia? Pues, como era de esperarse, la noticia ha desatado una auténtica locura, un torbellino de emociones y actividad frenética en redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones del Internet turco e internacional se han llenado de comentarios efusivos, memes ingeniosos, teorías elaboradas y, por supuesto, incontables muestras de cariño y apoyo incondicional. Los hashtags relacionados con Can y Demet son tendencia constante, y los seguidores comparten incansablemente sus esperanzas más profundas, sus sueños más anhelados y su inmensa emoción por un posible reencuentro que parece cada vez más cercano. Hemos visto a muchísimos fanáticos desempolvar sus escenas favoritas de Erkencikus, reviviendo con nostalgia y alegría esos momentos que los enamoraron y los hicieron seguidores fieles. Es realmente inspirador y conmovedor ver la pasión, la energía y el apoyo incondicional que estos artistas generan en su audiencia,
demostrando la huella imborrable que han dejado en el corazón de millones de personas. Por otro lado, es crucial mencionar, para mantener un equilibrio informativo, que también hay voces de cautela entre algunos seguidores. Entendiendo las complejas dinámicas de la industria del entretenimiento, algunos prefieren esperar a la confirmación oficial antes de dejarse llevar por completo por la emoción desbordante. Y es completamente válido y sensato adoptar esa postura. Sin embargo, la marea de optimismo y entusiasmo que ha inundado las redes es tan vasta y contagiosa que es difícil no dejarse llevar por ella. La sola posibilidad de ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla es un regalo en sí mismo, una promesa de entretenimiento de alta calidad y, para muchos, representa la esperada y ansiada vuelta de una de las parejas más queridas y memorables de la televisión mundial. Y ahora, para ir cerrando este apasionante capítulo de hoy, la noticia del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, que ha surgido justo en esta fecha, el 3 de diciembre de 2025, nos llena de una ilusión desbordante y una expectativa insaciable. Si bien es cierto que aún no hay confirmación oficial por parte de los implicados, los rumores son increíblemente fuertes y las fuentes internas sugieren que las negociaciones están muy avanzadas, apuntando hacia un futuro proyecto concreto. Este posible proyecto, de concretarse, podría ser un hito significativo en sus carreras individuales y, sin duda alguna, una alegría inmensa y un motivo de celebración para sus miles de fans alrededor del mundo, quienes esperan con ansias fervientes volver a ser testigos de esa química arrolladora y esa conexión mágica que los hizo famosos y los convirtió en leyendas con Nerkenzikus. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noticia que nos ha mantenido con la intriga y la emoción a flor de piel durante todo este tiempo. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y que, al igual que nosotros, estén cruzando los dedos con todas sus fuerzas para que esta noticia se convierta finalmente en una hermosa y emocionante realidad. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla? ¿En qué tipo de proyecto se imaginan a esta icónica pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus valiosas opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha sacado una sonrisa de esperanza y les ha mantenido al tanto de las últimas novedades, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos amantes de las series turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias, análisis exclusivos y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia del reencuentro nos alcance a todos.